El cansancio de ser responsable. Capítulo 4, temporada 8. Mantener disciplina, cumplir pagos y tomar decisiones todos los días tiene un costo silencioso, la fatiga mental. Hoy vamos a hablar de cómo reconocerla y manejarla sin colapsar. Hay un cansancio del que casi nadie habla porque no se ve en la superficie, no deja marcas físicas, no se cura con dormir más horas ni con tomarse un fin de semana libre. Es el cansancio de ser responsable. El agotamiento silencioso de quien sostiene su vida financiera con disciplina constante, de quien paga a tiempo, decide con cuidado, calcula riesgos, posterga impulsos y carga con la presión invisible de no fallar. Este cansancio no viene del caos sino del orden, no nace del descontrol sino de la constancia, no surge de la irresponsabilidad sino de la lucidez. Es la fatiga mental de vivir despierto en un mundo que castiga la atención prolongada y exige decisiones permanentes. Ser responsable con el dinero implica mucho más que sumar y restar. Implica pensar antes de gastar cuando otros no piensan, implica decir no cuando sería más fácil decir sí, implica cargar con la tranquilidad ajena mientras se administra la propia incertidumbre. Cada pago realizado, cada presupuesto sostenido, cada meta respetada es una pequeña batalla ganada que no recibe aplausos. Nadie celebra al que no se endeudó, nadie felicita al que fue prudente, nadie hace ruido por quien sostuvo el equilibrio cuando todo invitaba al exceso. Y sin embargo ese esfuerzo repetido, constante y silencioso, va drenando energía emocional. No porque esté mal hacerlo sino porque hacerlo bien exige una vigilancia mental que rara vez se apaga. La disciplina financiera no es glamorosa. No tiene épica visible. Es una secuencia interminable de decisiones pequeñas que parecen insignificantes por separado pero que juntas construyen o destruyen una vida. Decidir pagar primero, decidir ahorrar cuando nadie lo ve, decidir invertir cuando da miedo, decidir no gastar cuando se podría. Esa acumulación de decisiones pesa. El cerebro no descansa cuando se vive con responsabilidad porque siempre está anticipando el siguiente movimiento. Y ahí aparece una paradoja profunda: mientras más orden financiero se alcanza, más responsabilidad se siente, y mientras más responsabilidad se sostiene, más cansancio aparece. No porque la persona esté equivocada sino porque está cargando con más conciencia de la que muchos están dispuestos a asumir. Este capítulo no es para glorificar el sacrificio ni para romantizar el agotamiento. Es para ponerle nombre a una fatiga real que afecta a personas disciplinadas, cumplidas y mentalmente presentes. Personas que no están huyendo de su realidad sino enfrentándola todos los días. Personas que ya no viven en el desorden pero tampoco sienten descanso. Porque la mente financiera responsable no se apaga sola. Siempre está evaluando, comparando, anticipando, previniendo. Y cuando no se aprende a administrar también esa carga mental, la disciplina se convierte en una jaula, el orden se transforma en peso y la responsabilidad deja de ser una virtud para sentirse como una condena silenciosa. La fatiga de decidir constantemente no es debilidad, es una señal de que la mente está operando a alto nivel durante demasiado tiempo sin pausas estructuradas. No es falta de motivación, es sobreexposición cognitiva. Vivimos en una economía que exige atención permanente, pagos automáticos que requieren supervisión, ingresos que no son completamente seguros, precios que cambian, reglas que se ajustan, responsabilidades que no se detienen. Ser responsable en este contexto es sostener una tensión constante entre control y adaptación. Y aunque desde afuera parezca que todo está bajo control, por dentro muchas personas sienten una presión acumulada que no saben cómo soltar sin sentir culpa. Porque aquí aparece otro peso invisible, la culpa de descansar. La culpa de bajar la guardia. La culpa de no estar optimizando cada decisión. La culpa de querer soltar por un momento el rol del adulto financiero perfecto. Esta culpa no nace de la falta de carácter sino de haber asociado valor personal con control constante. De haber aprendido que si uno se relaja todo se cae. De creer que la estabilidad depende exclusivamente de la vigilancia continua. Y esa creencia, aunque produce resultados económicos, cobra un precio emocional alto. Un precio que tarde o temprano se manifiesta como cansancio profundo, irritabilidad, apatía o una extraña sensación de estar sosteniendo demasiado solo. Este es el punto donde muchas personas responsables se rompen en silencio. No porque hayan fallado sino porque nunca aprendieron a delegar mentalmente, a automatizar decisiones, a diseñar sistemas que liberen energía. Se volvieron eficientes pero no livianos. Ordenados pero tensos. Cumplidos pero agotados. Y este capítulo existe para decir algo que rara vez se dice:
La responsabilidad financiera sostenida sin descanso estratégico no es fortaleza, es desgaste acumulado. La verdadera madurez no está en aguantar más sino en aprender a sostener sin romperse. En los siguientes bloques vamos a desarmar esta fatiga pieza por pieza. Vamos a entender por qué la mente se agota cuando decide demasiado, cómo el exceso de control financiero se convierte en una carga emocional, y cómo es posible mantener disciplina sin vivir exhausto. Porque el objetivo no es abandonar la responsabilidad sino evolucionarla. Pasar de la vigilancia constante a la estructura inteligente. Del esfuerzo permanente al diseño consciente. De la disciplina rígida a la estabilidad sostenible. Y sobre todo, recuperar energía sin perder coherencia, para que el dinero deje de ser una fuente de agotamiento y vuelva a ser una herramienta que sostiene la vida, no que la consume. El cansancio de ser responsable no aparece de golpe, se acumula lentamente como una presión interna que casi nadie detecta hasta que ya está instalada. No es un colapso visible ni una crisis financiera, es algo más sutil y por eso más peligroso. Es la sensación de que la mente nunca se apaga, de que siempre hay algo que revisar, algo que ajustar, algo que prever. Incluso cuando no hay problemas concretos, la cabeza sigue funcionando en modo alerta. Este tipo de fatiga no viene de la escasez sino del mantenimiento constante del orden. Y eso confunde, porque culturalmente nos enseñaron que el cansancio financiero solo pertenece al caos, a la deuda, al descontrol. Pero nadie habla del agotamiento de quien logró estabilidad y ahora debe sostenerla todos los días. La raíz de esta fatiga está en la sobrecarga de decisiones. Cada decisión financiera consume energía mental, incluso las pequeñas. Elegir si gastar o no, cuándo pagar, cómo distribuir, qué priorizar, qué postergar. El cerebro humano no está diseñado para decidir sin descanso. Funciona mejor cuando algunas decisiones están resueltas de antemano, cuando existen reglas claras que reducen la fricción diaria. Pero muchas personas responsables no construyen sistemas, construyen vigilancia. Confían más en su fuerza de voluntad que en estructuras inteligentes. Y la voluntad, aunque poderosa, se agota. No falla por debilidad moral sino por desgaste biológico. La fatiga aparece cuando cada gasto debe ser evaluado, cuando cada compra requiere justificación interna, cuando cada movimiento financiero activa una microdiscusión mental. Esto no solo cansa, también vuelve al dinero una fuente permanente de tensión emocional. El problema no es pensar antes de actuar, el problema es no tener espacios donde no haya que pensar. Cuando todo depende de la conciencia activa, la mente nunca descansa. Y una mente cansada empieza a cometer errores distintos, no errores impulsivos sino errores de abandono. Dejar de revisar, dejar de planear, dejar de cuidar. No por irresponsabilidad sino por agotamiento acumulado. Otro factor profundo es la identidad del responsable. Muchas personas construyen su autoestima alrededor de ser quienes sostienen, quienes cumplen, quienes no fallan. Esta identidad tiene un costo invisible. Impide pedir ayuda, dificulta delegar, vuelve sospechoso el descanso. Porque si uno deja de estar encima, ¿quién garantiza que todo siga funcionando? Así, la responsabilidad deja de ser una función y se convierte en un rol permanente. Y cuando la responsabilidad se vuelve identidad, el cansancio se vuelve personal. No se siente como estoy cansado de decidir, se siente como estoy cansado de ser yo. La economía moderna intensifica este desgaste. Ingresos variables, pagos automáticos que igual requieren supervisión, decisiones de largo plazo que conviven con urgencias diarias. La mente responsable vive saltando entre horizontes temporales distintos sin pausa. Piensa en el mes, en el año, en el futuro, en el imprevisto. Esta multiplicidad de capas cognitivas crea una tensión constante que rara vez se libera. No hay cierre mental porque siempre hay algo pendiente. Y aunque externamente todo esté bajo control, internamente el sistema nervioso vive en una especie de alerta crónica moderada. No lo suficiente para colapsar, pero sí para desgastar lentamente. El problema se agrava cuando la disciplina se sostiene solo por miedo. Miedo a volver atrás, miedo a perder lo construido, miedo a cometer errores. El miedo es un combustible potente pero corrosivo. Mantiene el orden a corto plazo pero erosiona la energía a largo plazo. Cuando cada decisión financiera está cargada de la idea de no fallar, el cuerpo lo registra como amenaza constante. Y ningún organismo puede vivir indefinidamente bajo amenaza sin pagar un precio. El cansancio entonces no es solo mental, es físico, emocional y existencial. Muchos responsables viven atrapados en una contradicción silenciosa.
Saben que han hecho las cosas bien, pero no se sienten livianos. Tienen estabilidad, pero no tranquilidad. Cumplen, pero no disfrutan. Esto genera una culpa extra, la culpa de no sentirse agradecido. De pensar debería estar bien, y sin embargo estoy cansado. Esa culpa profundiza el agotamiento porque invalida la experiencia real. En lugar de reconocer la fatiga como una señal legítima, se interpreta como ingratitud o debilidad. Y así se suma una carga emocional más a un sistema ya saturado. Entender esta dinámica es clave para romper el ciclo. Porque el cansancio de ser responsable no se soluciona con más disciplina, se soluciona con menos fricción mental. No se resuelve apretando los dientes sino rediseñando la forma en que se toman decisiones. La responsabilidad madura no consiste en pensar más sino en pensar mejor menos veces. En construir estructuras que cuiden la energía, no solo el dinero. En aceptar que sostener una vida financiera ordenada no debería sentirse como cargar una mochila invisible todos los días. Este bloque marca un punto de conciencia. Reconocer que el agotamiento no es un fallo personal sino un síntoma de un sistema interno mal distribuido. Y en el siguiente bloque vamos a ir más profundo, vamos a explorar cómo transformar la disciplina rígida en estabilidad sostenible, cómo pasar de la vigilancia constante a la confianza estructurada, y cómo recuperar paz sin perder control. Porque el verdadero progreso financiero no se mide solo en números, se mide en cuánta energía te deja vivir la vida que estás construyendo. Para entender cómo salir del cansancio de ser responsable hay que desmontar una idea profundamente instalada, la idea de que la paz financiera se logra únicamente a través del control constante. Durante años se nos enseñó que estar encima de todo era sinónimo de madurez, que revisar, vigilar y anticipar cada movimiento era una virtud incuestionable. Pero este modelo tiene un límite invisible. Funciona mientras la energía mental alcanza, mientras la motivación se mantiene, mientras la vida no exige atención en otros frentes. Cuando ese equilibrio se rompe, el control deja de proteger y empieza a drenar. No falla porque sea incorrecto, falla porque es insostenible como estado permanente. La mente humana necesita ritmos. Necesita momentos de enfoque y momentos de descanso. El problema es que la responsabilidad financiera moderna no respeta esos ciclos. Se convierte en una tarea sin cierre, sin final del día, sin descanso real. Incluso cuando no se está tomando una decisión activa, el dinero sigue ocupando espacio mental. El cerebro responsable nunca está completamente fuera de servicio. Y eso genera un tipo de agotamiento distinto, no explosivo, sino constante, como un ruido de fondo que nunca se apaga. Aquí aparece un concepto clave que casi nadie trabaja, la fricción cognitiva. Cada vez que una persona tiene que decidir algo desde cero, gasta energía. Cada vez que duda, compara o justifica, gasta energía. Cada vez que revisa lo mismo una y otra vez, gasta energía. La mayoría de los sistemas financieros personales están llenos de fricción innecesaria. No porque sean complejos, sino porque dependen demasiado del juicio diario. La disciplina se vuelve un ejercicio de resistencia, no de diseño. Y resistir todos los días agota incluso a las personas más fuertes. Una de las fuentes más profundas de esta fatiga es la ausencia de automatismos conscientes. Muchas personas tienen pagos automáticos, pero no decisiones automáticas. Es decir, el dinero se mueve solo, pero el criterio no. Cada mes vuelven a evaluar lo mismo, vuelven a preguntarse si están haciendo lo correcto, vuelven a cargar con la responsabilidad emocional de confirmar que no se equivocaron. Esta revisión constante no mejora los resultados, solo multiplica el desgaste. El verdadero alivio llega cuando las decisiones correctas dejan de depender del estado emocional del día. Otro factor crítico es la confusión entre disciplina y rigidez. La rigidez exige cumplimiento perfecto. No tolera desvíos, no admite ajustes, no contempla contextos. Cuando la vida cambia, la rigidez entra en conflicto con la realidad y genera tensión interna. La disciplina sana, en cambio, es flexible pero firme. Tiene dirección, no obsesión. Permite adaptarse sin colapsar. Muchas personas responsables viven bajo reglas internas demasiado duras, creadas en momentos de crisis, que ya no se actualizan cuando la situación mejora. Siguen operando como si el peligro fuera constante, aunque ya no lo sea. Esta desactualización interna es una fuente enorme de cansancio. Es como conducir con el freno de mano puesto por si acaso. La persona siente que avanza, pero con esfuerzo extra, con ruido, con desgaste innecesario.
El cuerpo lo percibe como una lucha constante. Por eso aparece el deseo secreto de soltar todo, no porque no se valore lo construido, sino porque el sistema interno ya no da más. Y cuando ese deseo no se expresa, se transforma en apatía, en autosabotaje silencioso, en pequeñas decisiones que rompen el orden de golpe. También es importante hablar del aislamiento emocional del responsable. Quien sostiene rara vez se permite mostrarse cansado. Hay una presión interna por ser el ejemplo, por no fallar, por no mostrar grietas. Esto impide compartir la carga mental. Incluso cuando hay personas alrededor, la responsabilidad se vive en soledad. La mente siente que no puede delegar porque el costo de un error es alto. Y así la carga se vuelve doble, se decide solo y se sostiene solo. A largo plazo, esto erosiona la sensación de apoyo y multiplica la fatiga. La solución no pasa por abandonar la responsabilidad, pasa por transformarla. Pasar de una responsabilidad reactiva a una responsabilidad estructural. La primera depende de la vigilancia constante. La segunda depende de decisiones bien diseñadas que funcionan incluso cuando no se les presta atención diaria. Esto implica aceptar que no todo debe ser optimizado todo el tiempo. Que un sistema suficientemente bueno sostenido en el tiempo es más poderoso que un sistema perfecto que agota a quien lo mantiene. Un punto crucial es redefinir el concepto de control. Control no es estar encima de todo, control es saber que si hoy no miras, mañana todo sigue en su lugar. Control es dormir sin revisar, disfrutar sin calcular, vivir sin sentir que cualquier descuido lo puede arruinar todo. Para llegar ahí hay que invertir energía una sola vez, diseñando reglas claras, límites definidos y márgenes de error aceptables. La paz no nace de eliminar el riesgo, nace de saber manejarlo sin vigilancia constante. En este bloque estamos entrando al corazón del problema. El cansancio no es una señal de debilidad, es una señal de que el sistema necesita evolucionar. La persona ya no está en etapa de supervivencia, está en etapa de sostenimiento. Y sostener requiere otro tipo de inteligencia. Menos heroísmo diario y más arquitectura interna. Menos fuerza de voluntad y más diseño consciente. Menos miedo a fallar y más confianza en procesos bien pensados. En el siguiente bloque vamos a aterrizar esta comprensión en acciones concretas. Vamos a hablar de cómo aliviar la carga mental sin perder disciplina, cómo construir estructuras que liberen energía en lugar de consumirla, y cómo recuperar una relación más humana con el dinero, donde ser responsable no signifique estar agotado. Porque la verdadera madurez financiera no se nota en cuanto controlas, se nota en cuánta paz eres capaz de sostener mientras sigues avanzando. Llegados a este punto es necesario cerrar el círculo y transformar todo lo que se ha comprendido en una forma distinta de vivir la responsabilidad financiera. El cansancio de ser responsable no se resuelve con motivación nueva ni con frases inspiradoras, se resuelve con alivio estructural. Con decisiones que reduzcan la carga mental en lugar de aumentarla. Con sistemas que funcionen incluso cuando la energía está baja. Con una relación con el dinero que no exija estar siempre alerta para no colapsar. El primer gran cambio es aceptar que no todo necesita atención diaria. El cerebro humano se desgasta cuando no tiene cierres. Por eso es vital crear ciclos claros de revisión. Elegir momentos específicos para mirar números, decisiones y ajustes, y permitir que el resto del tiempo el sistema opere solo. Esto no es negligencia, es respeto por la energía mental. La responsabilidad madura entiende que revisar menos puede ser más efectivo que vigilar constantemente. El segundo cambio es reducir el número de decisiones activas. Cada elección consume recursos internos. Cuando una persona vive decidiendo todo el tiempo, llega agotada incluso a decisiones simples. Por eso es clave definir reglas previas. Cuánto se ahorra, cuánto se gasta, hasta dónde se permite un desvío, qué se hace cuando aparece un gasto inesperado. Las reglas liberan la mente porque reemplazan la duda por claridad. Otro punto fundamental es normalizar el descanso financiero mental. Descansar no es gastar sin pensar, es permitir que el dinero deje de ser protagonista todos los días. Es poder disfrutar un momento sin calcular su impacto. Es permitir que la vida tenga espacios donde no todo se mide. Cuando esto no existe, la persona empieza a asociar estabilidad con encierro. Y nadie sostiene por mucho tiempo una estabilidad que se siente como prisión. También es necesario revisar la narrativa interna del deber. Muchas personas responsables cargan con frases internas duras: si aflojo me desordeno, si descanso me atraso, si no controlo pierdo. Estas creencias fueron útiles en etapas de caos,
pero se vuelven tóxicas cuando ya no hay incendio. La mente necesita actualizar su mapa del peligro. No todo descuido es una amenaza. No todo descanso es retroceso. La paz financiera no se construye cuando todo está perfecto, se construye cuando incluso en la imperfección hay estabilidad. Cuando un error no destruye el sistema. Cuando una semana floja no arruina el mes. Cuando la persona confía más en su estructura que en su estado emocional del día. Esa confianza es la verdadera recompensa de la responsabilidad bien entendida. Ser responsable no debería sentirse como cargar una mochila que nunca se puede soltar. Debería sentirse como caminar con equilibrio. Con peso, sí, pero con ritmo. Con dirección, pero sin tensión constante. El cansancio aparece cuando la responsabilidad se vuelve identidad. Cuando la persona ya no se permite ser humano, solo gestor. Recuperar humanidad dentro de la disciplina es el paso final de este proceso. Plan de acción. Primero define un día fijo al mes para revisar tus finanzas y comprométete a no revisarlas fuera de ese espacio salvo emergencia real. Entrena a tu mente a confiar en el sistema. Segundo, escribe tus reglas financieras básicas, ahorro mínimo, gasto permitido, límites claros, y deja de renegociarlas cada semana. Tercero, automatiza todo lo que puedas, pagos, ahorros, transferencias, reduce la cantidad de decisiones manuales que tomas. Cuarto, crea un margen de error consciente, permite pequeños desvíos sin culpa para evitar el agotamiento por rigidez. Quinto, establece espacios sin dinero, momentos donde conscientemente decides no pensar en números, solo vivir. Sexto, revisa tus creencias internas sobre descanso y control, identifica cuáles nacieron del miedo y ya no te sirven. Séptimo, recuerda que la responsabilidad no se mide por cuánto te sacrificas, sino por cuánto puedes sostener sin romperte. Este capítulo no busca que seas menos responsable, busca que seas responsable de una forma que no te consuma. Porque el verdadero éxito financiero no es llegar lejos agotado, es llegar con energía para seguir viviendo.